Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro, él es Juan, y les damos la bienvenida a este recap del tercer capítulo de American Gods, la serie de Stars basada en el libro de Neil Gaiman. Entonces, como siempre, antes de comenzar, es bueno recordarles que este capítulo es traído a ustedes gracias a Bloom Brand. ¿Estás pensando en crear o renovar tu marca? ¿En hacer una nueva página web para tu empresa? ¿Una animación para presentar tu nuevo producto? ¿O necesitas a alguien que maneje tus redes sociales? Entra a bloombrand.com y conoce los servicios que tenemos disponibles para ti y tu empresa. Ok, entonces, ¿qué puedes...? Así, comenzamos otra vez sin spoilers, generalidades. ¿Qué te pareció este capítulo? Este capítulo realmente no me gustó tanto. Creo que en este veníamos como de un momento súper tensionante que había nombrado la última vez, que me había gustado mucho cómo había terminado, pero a grandes rasgos cómo se terminó de desarrollar el tema con Chernobyl y más adelante lo que avanzó. Fue un capítulo que realmente como que bajó como el pico al que había llegado en cierto punto. Sin embargo, me parece que están explicando y mostrando como ciertas cosas como de simbología y algo de filosofía entre los dioses que vienen empezando a nombrar por ahí, por los laditos. Sí, digamos que es un capítulo en el que vemos mucho más poco a Shadow y a Wednesday, porque tenemos una gran parte al comienzo con Mr. Jackal y tenemos una parte en la mitad con el Jinn, Uh-huh. que se roban gran parte del capítulo porque son unas partes bien largas. Yo siento que de pronto ese fue el problema, creo que sufrió un poquito el ritmo, más que todo. Tal vez. Porque digamos las otras cosas, y digamos para mí otra vez de nuevo, lo mejor del capítulo fue la conversación con Wednesday, la conversación entre Wednesday y Shadow. Creo que se vuelve a llevar toda la atención del capítulo, más allá de todo lo otro que pasa, que hay partes que son muy interesantes, pero me parece que lo que afecta el capítulo es la aparente desconexión que hay entre las otras cosas que vemos de los otros dioses y nuestra historia principal. Correcto. Entonces, ahora sí, de aquí en adelante sí vamos a empezar full spoilers, por si vinieron a ver esto y no han visto todavía el capítulo, pero entonces vamos a ir hablando de lo que pasó en el capítulo en orden cronológico y botando ahí nuestras reflexiones. Entonces comenzamos con eso, comenzamos con Mr. Jackal llegando a llevarse el alma de esta mujer que se muere. Sí. Esa parte me pareció chévere, me pareció bien interesante como la señora que seguía cocinando, seguía haciendo cosas sin estar consciente de que estaba muerta ya y de pronto voltea a mirar y pues, está el cadáver de ella ahí botado. Eso me pareció divertido. Sí, fue una muerte bastante leve, ¿no? Fue sí, como muy leve la forma en la que ella muere sin darse ni siquiera cuenta de lo que acaba de acontecer y toda la cuestión. Creo que al principio de todo el episodio nos damos cuenta que todo nos va a llevar pues al final de una pirámide, porque el personaje aparece, luego aparece un gato sin pelo, el personaje es muy oscuro, egipcio. las escaleras, todos los iconos nos van diciendo esta persona es egipcia, este personaje es un dios egipcio, y obviamente pues cuando ya llegan a cierto punto de la escalera pues obviamente ya vemos prácticamente una pirámide construida que nos lleva hasta este desierto con un cielo ya como espléndido, super, como una cosa increíble, y hacen la prueba del corazón, ¿no? La de la balanza. La de la balanza con la pluma. Yo mal recuerdo haberla escuchado, pero no estoy muy seguro de ese mito. ¿Tú te acuerdas bien cómo es que es? Más o menos, o sea, la cosa es que esa balanza sirve para pesar la bondad o la maldad de la persona y dependiendo de eso deciden para dónde se va. Como básicamente decidir si se va para el infierno o si se va para el paraíso o para otro lado, porque tengo entendido que hay tres opciones. Si la pluma es más pesada que el corazón, significa que hizo más cosas buenas. Si el corazón es más pesado que la pluma, significa que hizo más cosas malas. Y si la pluma está en el medio, significa que fue una vida bien equilibrada y dependiendo de eso tienen diferentes elecciones. Uh-huh. Y aquí vemos que ella, la pluma es como equilibrada, entonces él le dice que fue suficiente lo que hizo en su vida porque ella estaba súper preocupada como Claro. ya, pero es una señora súper tierna porque por lo que estaba preocupada fue como no, pues yo traté muy mal a mi primer novio. Sí, es divertido como ese momento en el que bueno, listo, aprovechemos de una vez y me confieso desde ya a ver si quedo impune de algo. Pero unas vainas tontas y me robé un centavo y es como cualquier otra persona, las cosas malas que habría dicho habrían sido como muy malas. Sí,
Pero sí, me quedó la duda. ¿Quién es? El señor Jekyll Sí. es el señor Jekyll. Pues va a aparecer más adelante. Ok. Pues les puedo decir que tiene conexión con Mr. Ives, que ya lo hemos visto, que es el que escribe las historias. Ok. Eso es lo que les voy a decir porque no es ningún spoiler y es bastante claro que los dos son de la mitología egipcia. Ok. Entonces ya nos vamos acercando más a la introducción de esos dos personajes que son unos personajes muy muy chéveres. Ok. Pero sí, esa parte me gustó mucho y me gustó mucho ese comienzo que me pareció que fue un comienzo como largo, como la historia fue un poco larga comparada con las otras historias que nos han mostrado en los otros capítulos de inicio, que fue la de los vikingos y la de los esclavos negros, que fueron unas cosas que no duraron tanto tiempo como esta. Esta me parece que hubo momentos en los que se alargó un poco, pero no sé si fue solamente mi impresión. Yo me atrevería a pensar, ¿sabes? No estoy muy seguro. Tal vez es porque de pronto la narrativa en este momento es un poco más lenta. Digamos que en el de los vikingos suceden muchas cosas. Aunque cuando nos presentan a Nessie, a Messi, A Nancy, a Mr. Nancy. a Nancy, es prácticamente un monólogo. Realmente él está hablando solo todo el tiempo. Sin embargo, como los tonos en los que él está hablando tal vez le dan como cierto movimiento a la escena y por eso se siente un poco más fluida al contrario de esta, porque todo el tono es súper lento. Sí. Además que la persona que caracteriza a este personaje tiene un tono de voz súper difícil. Entonces tal vez eso le da un poco más de pesadez a la escena. Sí, y digamos que pero eso me gustó mucho como la variedad que hemos visto en Dioses. Porque tenemos a Wednesday, que es un viejito ruin. Tuvimos a Mr. Anansi, que estaba como muy preocupado por las cosas de raza, como por las cosas de su origen africano y todo esto, pero que al mismo tiempo fue un personaje como súper fuerte, súper agresivo, súper, no sé, como con una energía muy alta. Sí. Tenemos a a Mr. Jekyll, que es como mucho más tranquilo, que es como mucho más relacionado con su tema de la muerte, como mucho más relacionado con ese viaje. Es una muerte leve, realmente, es una muerte leve. Yo me acuerdo mucho que alguna vez en los griegos ellos tenían dos deidades, que era la muerte violenta y la muerte leve. Entonces es como muy ese escenario en el que la muerte es absolutamente tranquila, es sencilla, es un camino de un paso a la vez. Y digamos que la otra cosa que me parece súper interesante es por qué llega él por ella, si ella era musulmana. Además. Entonces él le dice, porque esa es la pregunta de ella, como, pero ¿por qué estás llegando tú si yo no creo en ti? Yo creo en otro Dios. Y él le dice como tú tenías una nana o tu abuela, no me acuerdo exactamente, que te contaba historias, te contaba mis historias, no sé qué, y como a pesar de que muchas personas creen y están como muy seguras de pronto de una creencia específica, de una religión específica, de pronto en nuestros corazones hay cosas diferentes. Y digamos, yo pongo el ejemplo de una persona que conocí, que él murió, él fue cristiano varios años, fue cristiano muchos años, pero él aún, a pesar de ser cristiano, quería tener una sepultura católica y quería que él lo pusiera en un templo católico una vez él muriera. Entonces eso pues me acordó mucho como a esa persona y me pareció como interesante ver eso, como de pronto el inconsciente y las cosas que están y las cosas que uno vive en la infancia o que de pronto uno considera como pasajeras al final de la vida terminan como jugando un papel más grande. ¿Qué tal que a pesar de que ninguno de nosotros sea egipcio, llegue el dios de la muerte egipcio a recogerlo a uno? Porque yo estaba reobsesionado con los egipcios en el colegio. ¿Qué tal? Que podría ser. Claro que eso tiene que ver mucho como con la posición filosófica de este capítulo, porque al final de todo el episodio por completo, desde el inicio con esta escena, es un cuestionamiento a lo que podría ser la religión o la teología como tal. La fe. Sí, exacto. Sí, cuando lleguemos a la conversación de Wednesday vamos a hablar de eso. Aquí lo tengo anotadito. Listo, entonces después de eso volvemos ya a Shadow y a Wednesday que están ahí. Entonces Shadow como todo lo de Soria ya pasa antes de lo de Chernobyl, ¿cierto? Es correcto, sí. Entonces él se encuentra con la tercera hermana, la que la vez pasada hablamos de que es un personaje
parcialmente original de Neil Gaiman, porque en la mitología de donde vienen estos personajes solamente existen dos hermanas, que son las primeras dos Sorayas, que una es la de la mañana y otra es la del atardecer, que las dos cuidan, o sea, como que la misión de ellas es abrir y cerrar las puertas para que entre y salga su padre del cielo, más o menos como si su padre fuera el sol de una manera u otra. Entonces por eso una es la de la mañana, la otra es la de la tarde, y aquí nos introducen como elementos adicionales a esa mitología, diciendo que además la misión de las tres horas de acá es cuidar que el oso que está en el cielo no sea liberado, porque eso destruiría la realidad. Uh-huh. Es, Ellas también son igual que Chernobyl de algo ruso, ¿verdad? sí, Sí, ok. sí, porque acuérdate que la vez pasada dicen más o menos que son como familia, que vienen Ujú. del mismo lado y que por eso es que están juntos. Pero esa tercera Soraya me pareció un personaje interesante. Digamos que esta moneda que le da a ella a Shadow como símbolo de protección, que ya nos dicen como... Y esa parte me gustó mucho, y me gustó mucho desde el libro también, cuando ella le dice como tú tuviste ya una protección mucho más poderosa, tuviste al mismo sol protegiéndote y lo entregaste. Esta es la luna, esta es la hija, no es tan fuerte, pero te va a brindar la protección necesaria, esta no la entregues. Uh-huh. Y le da la moneda, el dólar de la libertad, Uh-huh. que es una moneda mucho más grande. Y luego Shadow se despierta y es que vemos pues, la conclusión parcial de lo que sucedió con Chernobyl. Y es como esta otra propuesta Sí, la de él, contrapropuesta de que es los lo que dos te golpes. disgustó. Sí, realmente, no sé, no me convenció mucho el momento. Creí que iban a tener otra implicación, iban a jugar alguna otra cosa, iban a hacer alguna otra acción, pero pues volvimos a ver otra vez la escena de las damas chinas, entonces ya no sucedió este momento tan tensionante. Obviamente Shadow se veía absolutamente seguro. Es decir, antes de que empezara la escena ya todo el mundo sabía cómo iba a concluir, de cierta manera. Sí, Entonces no fue muy de mi agrado ese momento, y pues el final de Chernobyl fue como todo. Bueno, está bien, voy a irme con este man, que fastidio usted, pero después lo mato. digamos que ese tipo de decisiones es las que yo cuestiono cuando se hace la traducción del libro a la serie o de cualquier tipo de, materiales, de estos materiales, porque no entiendo por qué dividen ese tipo de escenas. Porque esto sucedía, los dos juegos suceden uno después del otro en el libro. No hay esta pausa con la Soraya ni nada de eso, sino que después del juego es que él conoce a Soraya, pero yo entiendo que lo hicieron más como por crear el cliffhanger al final del capítulo pasado. Pero la cosa es que sí, es muy poco efectivo como lo hicieron aquí, y es mucho más efectivo en el libro cuando describen la manera en la que juegan. Entonces es como que Shadow al comienzo está seguro de su juego, pues porque era un juego que jugaba mucho en la cárcel. Entonces está jugando con Chernobyl y Chernobyl empieza a ganarle y empieza a ganarle y termina ganándole, y Shadow le propone el otro juego, y todo el juego de Shadow cambia en la segunda partida. O sea, como lo describen, es como que juega de una manera mucho más errática, diferente. Chernobyl empieza a desesperarse y gana, y todo eso lo está viendo Wednesday todo el tiempo. Entonces digamos que ese es uno de esos cambios que no me gusta, que no me gustó, la verdad. Sí, yo realmente siento que puede que mi gran disgusto como por este episodio, porque pues como ya dije que no me gustó tanto como el anterior, creo que pudo haber sido eso, porque pues todo esa emoción, esa tensión que traían los dos cuando estaban jugando, en el segundo momento fue como, te gané. Entonces, no sé, Sí. eso fue un poco, o sea, nos vimos 30 minutos del capítulo anterior para nada. Y digamos que, bueno, sí, esa parte me pareció un poco desafortunada, pero me salté una cosa bien interesante, y es una frase que me gustó mucho en la conversación entre Shadow y Soria Promomovsky, Dmitry Rasputin, que ella le está hablando a él, y digamos que vuelven a hablarnos de esto de Shadow y de lo vacío que es Shadow, porque Sí, ella le cierto. dice como tú no crees en nada, entonces no tienes nada. Como puedes perder tu vida, puedes apostar tu vida, puedes hacer lo que sea. No, o sea, como digamos que se conecta un poco con eso también de lo del comienzo, cuando la señora pregunta como si yo creía en otro Dios, porque tú eres el que viene a recogerme. Entonces, ¿quién viene a recoger a alguien que no cree en nada?
alguien que no, que no está, que más allá de no estar acogido a ninguna religión, realmente no cree en nada. Y más que eso, qué tan difícil es no creer en nada. Ujú. Porque yo creo que, yo no sé, yo personalmente no me acojo a ninguna religión, pero no creo llegar al punto de estar en un momento en el que no crea en nada. Y creo que es muy difícil, o sea, en sus momentos más críticos todos habrán recurrido a sus Jesus. Sí. Que a todas estas también, bueno, eso es un punto más adelante. Pero sí, eso me acuerda lo que llaman los ateos de aeropuerto. Exacto, sí. Todos son ateos hasta que se montan en un avión y les da miedo y ahí sí sacan Dios, Jesús, Buda, los amo a todos, por favor ayúdenme. Claro, siempre que sea una entidad superior de donde agarrarse cuando se salen las cosas de nuestras manos. Sí, entonces después de esa pequeña escena con Shadow y Chernobyl, vamos a Wednesday, que está con una de las Sorias, con la Soria de la mañana, la más anciana de todas, y le pide tienen ahí como una conversación, hablan como de lo que va a venir, de la guerra que está por venir, de cómo él quiere recuperar la gloria de ellos, quiere recuperar la gloria de los dioses antiguos, como le está diciendo que en el país viejo, pues en Europa y donde ellos vienen originalmente, los alababan, les hacían rituales, un montón de cosas que aquí todo el mundo los está olvidando, que esa guerra, lo que él quiere hacer con esa guerra es volver a esa gloria, volver a que la gente los recuerde, volver a tener todas estas cosas que los hacen fuertes a ellos, porque más adelante vamos a ver que él dice que puede soportar muchas cosas excepto el olvido, y digamos que eso es clave, y no, o sea, es un tema recurrente cuando hablamos de dioses, por ejemplo, en esta segunda. Primero fue Clash of the Titans y después. Clash of the Titans 2. Sí. Sí. No, Wrath of the Titans. Si no estoy ok. mal. Que en Wrath of the Titans, por ejemplo, los dioses se ven amenazados por el olvido. Y terminamos viendo cómo la mayoría de estos dioses mueren es porque los hombres los olvidaron. Porque los hombres ya no les rinden pleitesía. Porque los hombres ya no les hacen rituales por un montón de cosas. Entonces digamos que aquí también sucede algo así, y es que todos estos dioses se alimentan es del fervor y de la fe de sus creyentes, y como, al igual que Shadow, Norteamérica parece no creer en nada. Parece, pues más allá del dinero y más allá de las nuevas tecnologías y como de el hype de lo que está sucediendo en el momento, vivimos en una sociedad que olvida mucho. Y sobre todo en la sociedad mediática en la que estamos actualmente, en donde las cosas pasan y a los 5 minutos ya está pasando otra cosa y todo el mundo se olvidó de la pasada, y digamos que pues la religión es algo mucho más complicado, pero cuando estamos hablando de todos estos dioses que son unos dioses tan antiguos que no tenemos tan presentes, pues es muy normal que la gente se olvide de ellos. Y ella le lee el café. Y la forma del café me pareció muy chévere, que era el perfil de una mujer. Sí. Y le dice como vas a perder esta guerra la vamos a perder. Y él le dice como Y esta vez te van a matar. esta es mi fortuna hoy por el momento. Entonces, ¿tú qué crees, Juan? Pues indiscutiblemente al parecer la fortuna es un tema de actualidad también, ¿no? Es decir, es como el horóscopo, realmente podrías cambiar tu suerte de un día para otro. Me parece un concepto interesante. ¿Qué creo de esto? Pues en cuanto a la historia, es una escena que sinceramente entendí hasta que salen, porque realmente me quedé un poco desconcertado después de que salen, y además de la proposición indecente que le hace Mr. Wednesday a esta Soraya, que hay un momento en el que le dice como, ¿desde cuándo le tienes miedo a estar mojada? No, Sí. ¿hace cuánto no estás mojada? No, sí, porque le dice como vamos a dar una caminata, y él le dice no, pero es que va a llover, y él le dice pero ¿desde cuándo tienes miedo de estar mojada? Oigan, eso es uno muy puerco, güey. Pero bueno, en fin. Pero no se rumbean bajo la lluvia. En efecto, o sea, todo dictaba a sexo de ancianos. Pero no es el sexo que tuvimos en este capítulo. Sí, hubiera preferido el de ancianos, la verdad. No, mentiras, molesta. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees con respecto a esa fortuna? Evidentemente, Mr. Wednesday
no sé, podría pensar muchas cosas. Sobre el personaje podría pensar que es un personaje que a pesar de que cree en la suerte, porque por eso le pide nuevamente que le lea la suerte, porque dice, nunca me la leíste al fin, entonces léemela esta vez. Él está consciente de su existencia y de lo que puede pasar, pero aún así está confiado por algo. Él sabe que hay una carta o un algo que va a transformar esa suerte, y por eso está tan tranquilo, porque él dice que, y además viene el comentario, ¿no? Esa es la suerte de él hoy. El día de mañana sucederán cosas, habrá nuevos escenarios, y él realmente se ve muy confiado en que no está afrontando esta guerra para perderla. Uh-huh. A pesar de que él ha dicho que así perdamos, sería glorioso. Sí, sí, pero pues ya creo que tiene que ver más como con su naturaleza, como todos estos Nórdicas, héroes sí. nórdicos que hemos visto, que es como, si vamos a morir, vamos a morirnos de una manera increíble, vamos a matar a todos los que podamos, toda la sangre que pueda haber, toda la cosa, y así me muera, voy a morir con gloria. Es verdad, lo que me hace pensar que él sabe que está desventajado desde hace mucho tiempo. Desde antes de empezar su viaje, él sabe que está en desventaja. Por eso no se ha vengado, por eso no le ha dicho nada, por eso no ha pasado nada con respecto a lo de Shadow y a las peleas que tuvo al encuentro que tuvo con Tech y Cowboy. Porque él sabe que no es el momento, a pesar de todo. Él sabe que está esperando a construir algo para tener un cimiento bajo que enfrentarse a estos nuevos dioses. Listo, entonces después vuelve Matt Sweeney y nos enfrentamos con su mala suerte, con su nueva mala suerte y todas las cosas que le van pasando, como se sube en este carro con el man le está hablando y caen los tubos muy al estilo Destino Final y lo matan y todas estas cosas y él llega a pedirle a Shadow su moneda, su moneda de la suerte, que es la que es el sol que había mencionado la Soraya. Y la que él le botó a Laura en la tumba. Y vemos cómo él perdió la suerte del irlandés. Cosa que es absolutamente crítica. Sin embargo, no me acordaba que ellos se habían quedado a encontrarse en Wisconsin, ¿no? Porque ellos están en Chicago, si no estoy mal. Ellos creo ahorita, que es Shadow y Wednesday creo que están en Chicago, sí, pero al parecer habían quedado a encontrarse en Wisconsin con Matt Sweeney. Que cuando llegan le dicen como, ¿usted qué hacía acá? Entonces claro, el man obviamente disgustado por el tema de su moneda, se va hasta la miércoles y va y abre el sarcófago y, ok, la teoría era cierta. Era muy obvio que iba a volver a la vida. Se sintió desde el momento en que se chupó esa moneda. Ahora, ¿cómo volvió? Pues yo esperaba ver algo medio zombie mutante extraño, pero aparentemente está completa. Sí, pero nos estamos adelantando. Okay. Nos estamos adelantando. Y luego viene el otro intermedio, el otro interludio que es súper largo. Sí. Que ese sí no me puedes decir que es corto porque creo que fue un poco extensivo la parte del Jin. Sí. Sin embargo, no me parece que fue como tan abrupto, ¿sabes? Realmente fue como medio entretenida. Sí. ¿En qué sentido? No sé si a todos les pasó, pero a mí personalmente, obviamente cuando me empiezan a presentar personajes de otras regiones y con otras culturas y de otras etnias, yo empiezo a jugar a adivinar más o menos quién puede ser el personaje. Ahora, hablando de eso, de más o menos quién va a ser el personaje, lo que tú decías del libro se está repitiendo en efecto en la serie. Como que a la larga nos han mostrado un montón de personajes y nos dicen, los manes son dioses. Nómbrelos como usted quiera. Están ahí y son así. Fin. Sí. Entonces uno juega como a mirar a ver, bueno, ¿quién será el tipo? No sé qué. Bueno, pasa toda esta conversación en el taxi cuando el tipo se da cuenta que él es un Jin. J-I-N-N. Listo. Y yo no sé mucho de ese tipo de personajes, así, pero malentendí por la conversación que son entidades místicas que de alguna manera se tiene presente que conceden deseos. Pues no, esa es la creencia, o sea, son básicamente como una representación de los genios. Okay. O sea, lo que nosotros en la cultura occidental conocemos como los genios y que por eso él dice como aquí solamente creen que yo concedo deseos, es eso, pero no, son como gente de fuego.
más o menos. No, yo tampoco tengo muy claro exactamente qué papel juegan dentro de sus mitologías, pero recuerdo haber leído cuando estaba no me acuerdo qué literatura pues de esa área, no me acuerdo, probablemente aparecerá en las Mil y una noches en algún momento o aparecerá en alguna cosa así, pero yo recuerdo haber leído algo de un jinn y son más como otra raza, o sea, como si estuvieran los dioses, los humanos y otras que son la gente del fuego, que después más adelante por eso el clímax de esta escena sexual es como este fuego dentro de él y como este fuego entrando a la otra persona, que pues que sí, que es como eso, son como ese tipo de personas, pero sí, o sea, eso que hablas de otras culturas y todo eso me parece que es bien interesante porque todo lo que he leído sobre este capítulo, de todo lo que hablan en todos lados es sobre esa escena particularmente, sobre ese interludio con el Jin, porque ha causado como mucha sensación alrededor del mundo el hecho de que una serie se arriesgue a mostrar no solamente una escena homosexual, sino una escena de árabes homosexuales, cuando es una cultura que en este momento estamos viendo cómo trata la homosexualidad, como en países como Irán, por ejemplo, los gobernantes de Irán dicen que allá no existe la homosexualidad, que la homosexualidad en Irán es un mito, más que por estar negando el hecho de que existe homosexualidad, porque tiene una cultura tan arraigada y una ley tan específica y tan fuerte con respecto a ese que sus mismos gobernantes dicen aquí no hay personas homosexuales porque sus mismas familias saben que eso está mal y los reportan ante la policía. Es como ese tipo de cosas, o sea, podemos pensar que, bueno, no sé, por todas las marchas que hay en Estados Unidos, todas las cosas que hay en Estados Unidos e incluso aquí en Latinoamérica, yo tengo muchas personas que me rodean que son gays, mi mejor amigo es gay, o sea, uno puede pensar, y, o sea, lo he repetido mucho y creo que a lo largo de diferentes videos, de diferentes cosas, el contexto bajo el que uno vive no es el contexto real. Uno vive en burbujas. Uno vive en la burbuja de su casa, en la burbuja de sus amigos, en la burbuja de su ciudad, en la burbuja de su país, en la burbuja, o sea, uno vive como en, más que una burbuja, en una cebolla, diría yo. Por capas. Exactamente, uno vive en una... Y, o sea, países como esos y situaciones tan extremas por ser simplemente homosexual. O sea, tener que vivir todas esas cosas, tener que vivir todas esas discriminaciones, esas cosas simplemente porque a uno le gusta una persona del mismo sexo. Eso es una cosa que a mí personalmente me parece absurdísimo. Me parece muy muy absurda y es de lo que están hablando aquí, como que una serie que tiene pues el libro hace 17 años ya tuvo ese valor, pero una serie que ahora en el mundo actual en el que vivimos tiene el valor de mostrar una escena homosexual entre dos hombres árabes. Sí, y además que es muy intenso porque no es una escena sexual y ya, sino que es súper explícita en todo su contenido. O sea, realmente al parecer esta serie tiene como una fortaleza visceral a nivel visual porque nos han mostrado cosas bastante fuertes a lo largo de estos 3 episodios y aparentemente vamos a ver una escena sexual cada episodio de la serie porque no ha faltado, hasta el día de hoy no ha faltado. Entonces, claro, la escena es absolutamente clara en todas sus formas, es completamente regular, lo ponen como si fuera algo absolutamente natural dentro del escenario de estos personajes. Ahora, cosa que me parece curiosa es que todo esto desemboca al final en que el tipo sí concedía deseos, ¿no? Es que digamos entender, que eso no queda claro ni siquiera en el libro. O sea, en el libro sucede o se explica de una manera ligeramente diferente. Entonces vemos que este hombre cuando se sube al taxi se da cuenta de que el que maneja también es una persona árabe. Entonces se entablan esta conversación y él mira la identificación y dentro, o sea, también hay un debate mucho más importante ahí y en el libro que está presente y es como él le dice que
para los americanos, para los norteamericanos, todos los árabes son lo mismo, todos los árabes son iguales, porque él no es ese hombre de esa identificación. Exacto. Y nadie se ha dado cuenta. Simplemente con que vean un hombre árabe, vean una persona que habla como árabe, ya creen que es la misma persona. Entonces eso es como súper importante, eso de la identificación y todo eso. Después tienen ellos su actividad sexual en la habitación, y al otro día, cuando este otro tipo se despierta, encuentra que ya no está ninguna de sus pertenencias, y lo único que encuentra es la ropa y la identificación del taxista. Y él sale y se vuelve el taxista. Pero es como si fuera lo más natural del mundo. Como levantarse, verse al espejo e irse a trabajar. Entonces no hay una explicación real de si... Bueno, aunque claro, este tipo estaba súper infeliz, quería cambiar su vida completamente. No se sabe si le cumple el deseo, o si es una cosa más de transmutación, o de una cosa en la que este otro personaje desaparece para fundirse con el otro por medio del fuego del éxtasis. Eso es lo otro que se ve claramente en esa escena, como que la gran venida, cuando él se empieza a llenar por ese fuego, prácticamente es como, no sé, se fusionaron, él se volvió el Jin. Realmente no queda muy claro, pero creo que al final de la historia podríamos casi que deducir que el deseo se cumplió, Sí. que al final el deseo se hizo, porque él todo el tiempo dice, yo estaba atorado en mi vida. Puntualmente lo dice, estoy atorado, atascado en mi vida. Sí. Y entonces cambiar ese escenario, pues obviamente es diferente. La forma en la que él se sube al taxi, cómo sale, la forma en la que camina es absolutamente diferente, porque lo que hizo realmente sí fue cumplirle el deseo, Sí. que era cambiar su vida, transformar su vida. Entonces casi se podría entender que sí se cumplió el deseo, tal vez no de la forma en la que se suponía o se esperaba, casi como pidiendo ser concedido, pero de cierta manera hay como esa dualidad, como esa dicotomía de realmente sucedió. Sí. Y hablando ya un poco más otra vez de por qué la gente está hablando tanto de esta serie, y digamos que yo también le aplaudo mucho las elecciones de lo que se hizo en esta serie, de lo que se ha hecho en la serie. Y es una serie que los creadores ponen los pies en el suelo y dicen como, esta es nuestra posición y la vamos a defender. Entonces están hablando de un montón de cosas, o sea, aparte de los temas religiosos, los temas de raza, esto que acabamos de ver con el homosexualismo y como todas estas cosas, ellos también están tocando ahí otra temática, y es o sea, no aparece ni una sola mujer, pero es la del cuerpo femenino, y la del cuerpo femenino y la utilización del cuerpo femenino en el cine, y de la sexualidad femenina en el cine, porque hemos visto muy pocas veces escenas como estas entre dos hombres. Hemos visto muy pocas veces escenas de sexo, no necesariamente explícito, pero sí de un alto grado de sexualidad y de sensualidad entre hombres. Pero es mucho más común ver, por ejemplo, con una actriz como Bilquis, como la que interpreta a Bilquis, ver todas estas escenas de sexo en donde vemos desnudez frontal completa o desnudez completa, siempre, generalmente, en el 90% de los casos, desde el lado de las mujeres. Siempre vemos la desnudez de la mujer, pero muy pocas veces hemos visto, por ejemplo, hombres totalmente desnudos en el cine. Digamos que por eso la película con Michael Fassbender, Shame, que también hay un plano así de él totalmente desnudo de frente, y que es como mucha gente habla de eso. Y es que cuando estaban haciendo esta serie, parte de los contratos, de la contratación, parte de las políticas de la serie, es que iba a haber igualdad de desnudez. O sea, todas las escenas en las que hubiera una mujer desnuda iban a ser compensadas también con un hombre desnudo. Iba a haber total igualdad de desnudez. Bueno, yo podría decir que no estuvo tan equilibrado, porque mal recuerdo una escena de Fassbender completamente en bola, pero mujeres sí habían demasiadas. Pero hablo de esta serie, o sea, hablo de lo que están haciendo acá o sea, American Gods, de las políticas de los creadores de American Gods. O sea, prepárense para más hombres desnudos en esta serie. Eso es a lo que estoy hablando. Yo creí que estamos hablando de Shane. No, acá. Listo. Bueno, bueno, pues sí, normal. Pero igualmente, dentro de todo,
muchas veces, ahora que tocas como el tema de del sexo homosexual en el cine, muchas veces la representación del sexo, del sexo entre hombres, sobre todo entre hombres, porque el de las mujeres también es muy seductor, muy sensual, toda la cosa, inclusive cuando son dos mujeres, pero cuando son dos hombres. Y ahora que tocas el tema de Shane, generalmente siempre son escenas un poco más bruscas. Los colores que ponen y los encuadres que toman son, a pesar de que no dejan ver todo lo explícito del momento, como lo duro del tema. Hay una escena puntualmente en Shane donde él se mete como un burdel como homosexual y allá se mete con un man y la secuencia de escenas que muestran lo hacen ver más como si fuera una violación, es casi como ver el momento de irreversible fragmentado. Esa escena de violación de irreversible fragmentada realmente se ve como algo un poco más tosco y un poco más difícil de sentir a comparación de esta, sí, donde vemos como éxtasis, amor, cariño, se cogen de la mano y sí, todo, o sea, es una versión completamente diferente de lo que se ha visto de la sexualidad, el sexo en los homosexuales en la pantalla, en general. Creo. Sí. Entonces, sí, ya terminamos nosotros también con la escena del Jean y vamos a todo lo que tiene que ver con el robo del banco. Entonces ahí es donde Wednesday le dice cómo vamos a robar este banco, vamos a entrar. Esa escena me pareció muy graciosa, la entrada de ellos y Shadow viendo todas las cámaras como demonios y vuelve a mirar otra cámara, demonios, y Wednesday sí todo cuidadoso, como ya sí, conociéndose de dónde están las... Y después bueno, ahí viene como la parte mística de todo eso, es como piensa en la nieve, piensa en nieve, en copos, en toda esta vaina, y el resto del capítulo Shadow está pensando todo el tiempo en la nieve y como entrando y saliendo de conciencia con todo este asunto de la nieve. Y luego vamos a ver todas estas impresiones como de las tarjetas de presentación, todas estas cosas que va y hace Wednesday para hacerse pasar por empleados de la empresa de seguridad, y ahí es donde hablan de las diferentes versiones de Jesús. Sí. Ese momento es súper bonito. Sí, y yo me acordé mucho de mis clases de historia del arte, las diferentes versiones de Jesús, las diferentes versiones de María, como cada cultura y cómo la misma iglesia en el estado de colonización en el que estaba en ese momento, en esa etapa de colonización, utilizaba las deidades de los mismos indígenas y las reemplazaba por la imaginería del cristianismo. Entonces tenemos, por ejemplo, la Virgen del Cerro de Potosí, que el Cerro de Potosí, en donde sacaron toda la plata y toda esta cosa, que era un centro minero, era una deidad femenina para los indígenas, y lo que hicieron los de la iglesia fue poner a la Virgen y el manto tiene la forma del Cerro de Potosí. Uh-huh. Entonces es como, miren, ahí está la Virgen, ese es el manto de la Virgen, y reemplazaron a la deidad por la Virgen. Lo mismo aquí, y se ve a lo largo de toda Latinoamérica muchos de las deidades muchos de los lugares en donde ahora hay templos importantes eran templos de otras deidades. Entonces tenemos aquí el Cerro de Monserrate, en donde era una deidad también femenina. Los indígenas de aquí iban al Cerro de Monserrate, y lo que hicieron los cristianos y lo que hicieron la iglesia aquí y en todo lado fue, allá van ellos, allá ponemos una iglesia. Uh-huh. Y lo cambiaron todo. Entonces vemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de no sé qué, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de las Lajas, la Virgen de no sé qué, y lo mismo todas las interpretaciones de Jesús. Entonces hablan de eso, como el Jesusario, el Jesús mexicano, el Jesús no sé qué, el Jesús, y cuando dijo como el Jesús mexicano, al igual que los sí, suyos, entró aquí legal. Esa parte fue muy chévere. Y es también lo mismo que hablamos del episodio pasado, ¿no? Como es la historia de los inmigrantes, así sean dioses desde sus perspectivas, y la afinidad que tienen con sus tierras natales, en la misma medida en la que viene también de ilegal. Adicional a eso, durante toda la conversación que ellos están teniendo, el tipo que está atendiendo la tienda es un Jesús. O sea, es un easter egg así re fuerte, diciendo, esa señora cree que Jesús se sacrificó por sus pecados y solo lo hizo el Jesús blanco. Y el Jesús que está atendiendo la tienda, ¿qué? Hay como un juego de relaciones entre... ¿Vamos a ver a Jesús realmente a lo largo de la serie? Creo que sí. Creo que Jesús va a tener un papel pequeño, porque en el libro Jesús no aparece. Pero okay, tengo entendido que aquí en la serie va a ser uno de los cambios, y sí vamos a ver
a Jesús de una manera u otra. Entonces, ese momento de la discusión sobre Jesús me pareció absolutamente enternecedor y clarificante, como además, eso también entra a discusión dentro de lo que veníamos hablando del principio del episodio, en donde existe pues esa dualidad de las creencias y las que no. Entonces, ¿cómo cada Jesús es engendrado a partir de las creencias culturales y de los aspectos étnicos de los que es formado, y las creencias que tienen dentro de las personas o las culturas en las que son fundados? Sí, y eso genera la pregunta de cuán diferentes van a ser las personalidades de Jesús. Uh-huh. ¿Cómo sería una reunión de Jesuses? La verdad es una escena que desde que la nombraron me muero por ver, en serio, que llegue un momento en el que empiecen a haber muchos tipos de Jesús. Me parecería interesantísimo. Pero viene a lo mismo, entonces es la idea en la que la deidad es construida a partir de las creencias culturales. Por eso entonces, claro, hay muchos, un solo Jesús es muy poco para tanta demanda. Entonces se construyeron varios Jesuses, y de la creencia de las personas es que nace esta nueva deidad cada vez. De cierta manera nos están diciendo que ellos no solamente dependen de la creencia de las personas, sino que su nacimiento es a partir de las mismas. Sí, porque todos estos dioses son versiones americanas, porque Wednesday claramente es nórdico, pero después en la conversación del carro, cuando están hablando cuando Shadow le pregunta que cuántos países conoce, él dice como no, solo yo solamente he estado acá. Uh-huh. Entonces es como ellos son versiones norteamericanas de estos dioses, o sea, es como, no sé, vamos a decir, no, por favor no me maten, no estoy diciendo esto en serio, pero es como si Hitler fuera el dios de los nazis y hubiera un Hitler criollo, porque aquí hay neonazis colombianos. Entonces hubiera un Hitler moreno, como con un bigotico de Cantinflas, o una cosa así. Entonces, y fuera un Hitler que nunca conoció Alemania, un Hitler que nunca estuvo en el Tercer Reich, que nunca lideró a los nazis, que nunca murió en el búnker, aunque hay una teoría de que Hitler murió en Facatativá, aquí en Colombia. Sí, como por un submarino que llegó hasta la costa. Sí, también he visto algo de eso. Pero eso me parece interesante, y es como el tema recurrente, ¿no? Cómo se crean las deidades, cómo se crean los dioses, cómo se crean estas instituciones, estas criaturas, estas cosas, dependiendo de cómo están las personas en un lugar dado. Es correcto. Sí, prácticamente son las mismas personas las que les dan vida, y retoma el tema, ¿no? Es la misma creencia o el mismo valor de la fe que tienen dentro de estas entidades las que les da vida de cierta manera, y las que van a ser finalmente las que los juzguen al final de la muerte, o pues en la última escena las que les den el poder de creer en si se pueden o hacer las cosas, o no hacer las cosas. Sí, entonces vamos a el robo del banco, que fue lo que tanto te llamó la atención de la promo del capítulo la vez pasada que terminamos el recap del segundo capítulo, que tú dijiste como, hey, ¿cómo así que van a robar un banco? ¿Qué es esto? Pues en efecto, a mí lo que me pareció interesante fue la idea de que los dioses estuvieran súper varados y se fueran a robar un banco. Entonces me pareció divertida la idea de pensar en un dios varado, pues aparte de Jesús. Entonces esto yo sabía que iba a ser una artimaña así, una estafa así, un video, porque sí, obviamente no me los imaginé asaltando un banco como tal, pero sí supuse que iba a ser una estafa así de medio pelo, pero me gustó mucho la forma en la que se construyó toda la idea de la estafa. Hablando de eso, cuando veíamos la secuencia de el robo del banco, cuando ellos salen posterior a esa escena de las cámaras, vemos un fragmento, como un flashazo de un ojo. De media. Aparentemente es media. Pero hay algo que también me pareció un video, y es que creo que aparece Abraham Lincoln ahí. ¿No lo viste? No me fijé. Pues pucha, no, pongámoslo y lo hacemos cuadro a cuadro. Hay un momento, para que lo repitan el capítulo, hay un momento en el que cuando están saliendo de la cámara, justo antes de que aparezca el ojo, si uno se da cuenta, en una de las paredes donde están saliendo hay un tipo de sombrero de copa alta. Yo asumo que sabrán. Pero hay un tipo de sombrero de copa alta, hay una sombra
del tipo. Y, o sea, en serio se veía muy puesta, como para que no fuera intencional. Pero aparentemente hay otra entidad ahí que está presente. No sé qué tipo de qué lado esté, no sé qué sea, no me da como una visión de algo que esté viendo, pero... Creo que me coincide mucho con la descripción de otro personaje que va a aparecer acá. Ah, sí, ven que no estoy hablando Pero ahora que lo mencionas, pero porque en el libro creo que no lo... O sea, creo que es otra de las diferencias del libro, pero es un personaje que vamos a ver aparecer, que si no estoy mal en algún lado leí, que era un hombre con un sombrero de copa alta, que es Mr. World. No, lo han nombrado todavía, no tengo ni idea de quién es. Pero fíjense muy bien en la escena porque ahí está, en la pared del lado derecho sale la sombra del personaje. Eso me parece bien interesante porque significaría que están bajo una vigilancia bien importante. Claro. Entonces, y bueno, con respecto a la estafa fue maravillosa, toda la escena que se desarrolló fue súper divertida, todo fue chistoso. Lo más chistoso es ver a Shadow como improvisando lo que Wednesday trata de hacer, porque él al final no le dice nada, es como todo, pille, usted se va a hacer pasar por este man, bueno, ya nos vemos. Entonces el man es como, ¿qué hago? ¿Qué me invento? Y tratando como de salir de todo a la maldita sea, y luego darse cuenta como... Así es como usted se levanta la plata, usted es un estafador. Y además es como, no, que chanda que usted reciba la plata, sí, pero dame mi parte. Como, pues le recibo mi parte tranquilamente. Fuera de todo, igual el hermano está trabajando. Entonces eso, la escena del robo me pareció súper divertida, es muy entretenida, creo que fue como lo más divertido del episodio, porque sí, a pesar de todo vimos muchas cosas interesantes en muchos sentidos, pero ese momento fue súper chévere. Y después viene la conversación, lo que se roba el capítulo para mí, es la conversación de ellos dos en el carro, todo esto de la búsqueda de identidad, como el hecho de que Norteamérica es el único país que busca aún su identidad, que las personas buscan todavía su identidad, que el resto del mundo sabe qué es, el resto de países saben qué es, pero Estados Unidos, y digamos que yo creo que tiene que ver con esa mezcolanza de culturas, con todas esas poblaciones que se encuentran en un mismo territorio y no sabe exactamente qué es, no sabe, es como un niño que vive entre dos familias después de que sus papás se separaron, como que no sabe si pertenece aquí o si pertenece allá. Un día va y le dice mamá a la madrastra por error, y un día va y le dice papá al padrastro por error, y ya no sabe qué pensar, ya no sabe qué decir. Ahora tiene dos papás y tiene dos mamás, pero qué es exactamente su vida, a qué familia pertenece él, quién es él, y es como si Norteamérica fuera eso, como si Estados Unidos fuera eso y fuera la raíz de muchos problemas, según Wednesday. Pues evidentemente yo creo que no es un tema solamente del país como tal. Obviamente de afuera, de puertas para afuera, es mucho más fácil señalar y poner un juicio sobre cualquier cosa. Entonces yo digo como, no, este país es así, es súper conservador, es súper trascendental, es absolutamente estricto. Pero desde adentro es difícil y sucede de igual manera con las mismas personas. Me atrevería a pensar que uno se puede sentir de muchas maneras y uno puede pensar que tiene demasiadas versiones y divisiones de su personalidad, pero para otras personas es más fácil simplemente decir, no, es que pues Álvaro es así, así y así. Uh-huh. Es mucho más sencillo. Entonces, obviamente, en un país tan grande y además con tanto flujo de extranjeros y de inmigrantes, es más difícil poder ver con claridad a través de todo, poder limpiar todo ese escenario y decir que es realmente América. Y me imagino que eso es lo que está tratando de hacer Trump. Pero, exacto, pues porque parte de la campaña de él es esa. ¿Realmente qué es América? Entonces, obviamente, es más fácil cuando todos estamos del mismo lado del río. Sí. Pero en Estados Unidos es una cosa completamente diferente. No, y digamos que yo creo que lo que molesta a Wednesday sobre eso específicamente es el hecho de que haya tanto cambio, y el hecho de que tanto cambio y tanto Dios y tanta vaina le quitan poder a él.
Lo que hablaba él de que yo puedo aceptar un montón de cosas, pero no el olvido no lo logro, con el olvido no puedo, y es como este país que no cree en nada, que está cambiando todo el tiempo, que se está buscando a sí mismo todo el tiempo, crea dioses nuevos todo el tiempo, como que mamera esta vaina, porque no simplemente siguieron creyendo solamente en mí, porque no simplemente siguieron dándome todo el bendito poder a mí. Claro, es igual parte de la postura como un poco egocentrista del personaje que habíamos hablado en el primer review. Pero ahora viene algo más interesante sobre esa conversación, y es la dicotomía de lo real y lo que no. Cuando le preguntan, ¿realmente yo hice que nevara? Entonces Wednesday le dice, pues es cuestión tuya. Puedes ir pensando que lo lograste y decir, puedo hacer cosas increíbles. O podrías pensar que no, y que simplemente es una casualidad del destino. Es prácticamente una metáfora de lo que es creer en una religión y de lo que la teología realmente significa. Que es esa dualidad entre estamos separados en un mundo en el que creemos y no. Y todas nuestras decisiones son afectadas de la misma manera, porque lo que pasa es que al final de la historia Dios no es el que va al volante, sino uno, pero mi Dios es el que lo va a salvar a uno del accidente. Entonces realmente uno siempre se encuentra en esa dicotomía a la hora de creer las cosas. ¿Qué tanto puedo creer y hasta dónde puedo llegar? Es ese planteamiento lo que siento que a través como de todo lo que hemos hablado, desde la escena de Anubis, pasando por el tema de la suerte, incluso del irlandés, hasta traernos a esta conversación, todo es un cuestionamiento a creer o no creer. Y digamos que más que el cuestionamiento de creer o no creer, es el cuestionamiento de la facilidad de creer o de lo que creer produce en la vida de alguien. Entonces eso, como tú puedes creer que lo lograste, sentirte una chimba contigo mismo porque lograste algo maravilloso, lograste algo sobrenatural y trajiste toda la nieve, o puedes simplemente no creer, y eso me recuerda mucho a Life of Pi. Sí. A Life of Pi, este personaje de Pai Patel, que era un cristiano musulmán con no sé qué, con un montón de cosas, y que le cuenta su historia, y al final nos pone en este momento en el que nos revelan que probablemente ninguna de esta historia fue real, el tigre no fue real, todo eran analogías a cómo él, su madre, el cocinero y otra persona se salvaron. El cocinero mató a la otra persona para comérsela, luego mató a su mamá, y luego como él mató al cocinero. Pero cada uno representación de unos animales, y que él lo cuenta como esta historia fantástica en donde él sobrevivió con un tigre en el bote salvavidas, y al final el interlocutor le dice como, pero como así, todo lo del tigre pasó o no pasó, y él le dice como, ¿qué es más fácil, qué es más fácil creer? ¿Creer que pasó así o que pasó de la otra manera? Como que elige creer. Y el tipo le dice como, no, yo creo la historia del tigre porque es mucho mejor. Y Pai le dice, eso pasa con Dios. Como es mejor creer en Dios porque es una mejor historia, es mejor creer en Dios porque es una mejor versión de la vida que uno puede estar destinado a vivir. Entonces eso me acordó muchísimo, y me dieron muchas ganas de volver a ver Life of Pi y de leer Life of Pi, porque tengo muchas ganas de leer ese libro, y vi una edición súper bonita en la feria del libro, pero no tenía dinero para comprarla. Pídale a mi Dios. pero sí, o sea, Wednesday se sigue robando todo en sus momentos de diálogo así. Sí, en efecto, el tipo es un escenario, es un personaje como de maestro que hemos visto a lo largo de todos los tiempos, ¿no? O sea, podríamos compararlo con muchos maestros que son personas que se las saben todas, pero igual ya han llegado a una etapa de su vida en la que realmente todo les importa un carajo. Entonces estafan, son repaila, no les importan muchas cosas, pero los tipos son absolutamente sabios, y a la hora de cuestionarse sobre este tipo de temas siempre tienen respuestas absolutamente brillantes para poner en tela de juicio lo que creen las personas. Entonces el personaje obviamente sale a relucir nuevamente, nos dice muchas cosas de lo que es su vida, de lo que es él ahora estafando, y luego verlo poder plantearse este tipo de posiciones. Es muy chévere el personaje,
y obviamente eso nos trae como al gran momento y a la gran discusión del episodio. Sí. Y terminamos con Shadow entrando a su habitación de hotel, encontrándose a Laura sentada en su cama. Hi, Poppy. Ya, pues qué más hay que decir, ¿no? Pues toca ver qué va a pasar en el otro episodio. Claro que nos saltamos lo del lobo. Ah, que casi atropellan al lobo. Sí, sí, sí. No entendí qué significaba. Es claro que tiene alguna simbología porque él cruza miradas con Wednesday y Wednesday como que entiende algo y de cierta manera como que se siente tranquilo, pero no entendí qué fue lo que pasó ahí. Pues es que puede significar varias cosas que no quiero decir. Ah, ok. Entonces dejémoslo hasta ahí. Porque no sé si van a presentar unas cosas después en la serie, porque hay varias... Sí, hay una cosa ahí con el lobo, con un lobo, el lobo después. Que incluso aquí lo menciona Mr. Jackal al comienzo. Mr. Jackal habla del lobo también. Sí. Menciona el lobo al comienzo. Pero después. Ok, dejémoslo hasta ahí. Sí, entonces, la pregunta obligada después de cada final de recap. ¿Quién es Wednesday? ¿Sigues con...? Sí, yo sigo creyendo que es Thor. Sí, yo que me atrevería a pensar. La verdad no he hecho la investigación. Mal recuerdo que en el primer episodio dijiste que la clave está en el nombre, pero no he hecho muy juiciosamente la investigación. Sin embargo, sigo empeñado en que es él por todos los insights que nos han botado a lo largo de los episodios, los truenos, las noches tormentosas, este tipo de cosas, la nieve, etcétera, etcétera. Obviamente, no sé. Juan, tú has dado pistas de quién es en tus reflexiones. ¿En serio? Sí. Oigan, si ustedes ya la cogieron, háganmelo saber Pero en los entonces, comentarios. no hagas la investigación, no hagas la Listo. investigación. No, contrólate, no hagas la investigación Ok, listo. y descúbrelo. Solo con la serie. Bien. Descúbrelo. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver la promo del siguiente capítulo de American Gods. I lived my life. Good and bad. Definitely not light as a feather. How did you get caught? I can make it if you can. Can you wait for me? You were alive, Laura Moon. Now you are dead. Ok, creo que por primera vez nos conectan a un personaje de esos de introducciones con algo que realmente se está sucediendo dentro de la serie. Creo que es la primera vez que encontramos una relación entre todos estos personajes como paralelos al resto de la historia. Claro que en este vimos al Jin también. El personaje con el que se encontró Wednesday en el café era el Jin. El personaje con el que se encontró Wednesday en el café. Era el Jin, porque te acuerdas que cuando Shadow se cruza con él, tiene los ojos en fuego. Ah, sí. Pero no sé cómo se teletransportó hasta Nueva York. en fin, esto. Pero bueno, esta es como la primera intervención real, porque pues igual un cruce es como, o cruce, es una intervención real porque ya estamos viendo a un personaje que se ve afectado por una de estas historias paralelas a la historia. Eso lo hace más chévere, pues que Laura esté viva. Todos lo veíamos venir, desde el capítulo 1 se veía venir, o sea, prácticamente estábamos esperando a que saliera desde hace rato, se les estaba haciendo tarde para mostrarla. ¿Qué viene? No sé, este capítulo se ve muy introspectivo a Laura. Sí, muy concentrado como en la historia de ella. Creo que nos van a presentar más cosas de este personaje. Sí, porque al final de la historia solo sabemos que... Fue infiel. Y ya. Entonces, vamos a ver qué nos tiene el episodio, porque realmente no, esta promo no nos deja ver mucho más allá Sí. de lo que es.
Sí, entonces sí, yo no tengo nada más que decir y creo que ya nos extendimos lo suficiente con este episodio. Entonces, por favor, abajo en los comentarios les pedimos que dejen todas sus opiniones, qué les pareció este episodio, cuáles son sus propias teorías. Si ya han leído el libro, como siempre, por favor, no dejen spoilers abajo para no dañarle la experiencia a nadie, solamente comentarios sobre lo que ha sucedido hasta este momento en la serie, qué les parece esta promo del siguiente capítulo. Por favor, dejen todo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse a Par Gamers, que es el canal en donde encuentran a Juan con su amigo haciendo videos sobre videojuegos, haciendo gameplays, haciendo challenges, un montón de cosas. Abajo van a poder encontrar el link al canal en la descripción del video. Suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4 y en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada. Yo soy Álvaro, él es Juan y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.